carrera como la terminó el apóstol Pablo y que la terminara muy sirviéndole a Dios. Yo creo que a lo mejor usted, hermano joven, hermanos, han escuchado acerca de lo que es un soldado y que es un veterano de guerra. Amén. Un veterano es una persona que ha servido o sirvió en un ejército o a un país, amén, pero que se ha retirado, que está fuera del servicio. Y un soldado activo es una persona que sigue, que está sujeta a un gobierno, a un poder militar y está ejerciendo su trabajo, su responsabilidad como soldado en el cual ha sido llamado. Entonces, Jesucristo no tiene veteranos de guerra. Jesucristo no tiene ninguna persona retirada. Jesucristo no tiene ninguna persona que se ha retirado de su servicio en el cual Dios lo ha llamado. Jesús sigue teniendo y va a seguir teniendo soldados. Amén. Oh, buenos soldados, hombres verdaderos, hombres que sirvan a Dios con todo su corazón, jóvenes que se apasionen por Dios, que hagan un compromiso con Dios y que le sirvan a Dios con todo su corazón. Por eso Timoteo, la palabra de lo que habla el apóstol Pablo aquí, dice que él era un joven que sirvió a Dios desde su juventud. Desde su juventud sirvió a Dios y aprendió muchas cosas sirviéndole a Dios porque tenía a su lado, tenía personas que lo amaban y que le enseñaban las cosas o los mandamientos, la palabra, los mandamientos acerca de Dios. Podemos mirar que da testimonio acerca de su abuela y de su mamá, que eran personas que amaban a Dios con una fe grande y que lo habían instruido desde su niñez en las Sagradas Escrituras. Entonces, con esto, hermano joven, te queremos decir que lo que Dios hace y lo que Dios ha permitido que tus padres conozcan, que tus padres que están sirviéndole a Dios, amén, es muy grande. Así es que lo que Dios le permite a tus papás que te muestren acerca de la palabra del Señor, es muy importante que nosotros como hijos de Dios retengamos esta enseñanza y esta palabra, amén. Porque algún día vamos a nosotros a enfrentarnos a algo difícil. Van a enfrentarse a algo difícil en su vida y si nosotros no estamos preparados como soldados que Dios nos ha llamado, un soldado inexperto es fácil que pueda caer en batalla o que pueda sufrir algún daño, pero un soldado preparado se sabe defender. Sabe luchar, sabe cuál es el propósito, sabe por cuál razón va a algún lugar, sabe por qué Dios lo ha llamado, amén. Y dice la palabra del Señor así, leímos 2 de Timoteo capítulo 2 y vamos a leerlo otra vez, amén. Hay muchas cosas que nosotros vamos a aprender en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuáles son los deberes de un buen soldado de Jesucristo, amén? Vamos a mirar varios deberes o ejercicios o trabajos que tiene un buen soldado de Jesucristo. Para empezar, un buen soldado de Jesucristo siempre está activo. Alguien activo es que siempre está trabajando, es alguien que siempre está al servicio, que no se ha retirado, que está dispuesto para trabajar, para luchar, amén. Y dice la palabra del Señor lo que tú leíste, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Primero la palabra del Señor dice, esfuérzate. La palabra esfuérzate a nosotros nos enseña que nos enseña que hay una perseverancia. La perseverancia es que nosotros sigamos luchando, o sea, que sigamos esforzándonos en lo que Dios tiene para nosotros, en lo que Dios tiene para ti, amén. Que nosotros nos esforcemos, que saquemos fuerzas de lo interior, que le pidamos fuerzas al Señor, esforcémonos. ¿Por qué dice que nos esforcemos? Porque no es fácil permanecer o seguir en el propósito que Dios tiene para nosotros. No es fácil, ¿por qué? Porque como joven que son o en este tiempo, amén, se van a encontrar a muchos obstáculos en su vida. Se van a encontrar muchos obstáculos en su vida en los cuales ustedes, si aprenden de la palabra del Señor, van a salir victoriosos, amén, van a salir victoriosos y van a saber cómo vencer las pruebas, las luchas o lo que el mundo ponga enfrente de ustedes. Amén. Por eso es muy importante que nosotros nos esforcemos. Pero dice la palabra del Señor lo que leímos ahí el versículo 1. En la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que esforzarnos en la gracia. O sea, reconocer y saber que Dios nos llamó con un grande propósito. Que la gracia fue porque Dios, por su grande amor de Dios. Amén.
que a lo mejor nosotros, miren, a lo mejor nosotros no, o ustedes no llenaban los requisitos, no llenábamos los requisitos que regularmente en un ejército o en un país o en un gobierno se piden para que una persona sea apta y pueda entrar a un ejército, amén, o pueda ser soldado. Nosotros no llenábamos los requisitos, pero por eso dice que recibimos una gracia. O sea, por su grande amor de que el Señor Jesucristo nos mostró, por su gracia nosotros estamos aquí. Él fue el que nos tomó. Él fue el que nos tomó y Él es el que nos va a seguir preparando y nos va a dar fuerzas para luchar y permanecer. Por eso le dice Pablo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. El versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles. O sea, había un testimonio que el apóstol Pablo quería que Timoteo mirara y aprendiera, y él aprendió mucho del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue, aparte de llamarlo como un hijo, era su maestro de él, porque lo enseñó y en esa enseñanza él estuvo preparándose para que él en el tiempo que iba a tener luchas, iba a tener pruebas en el ministerio que Dios le había dado, él saliera victorioso. Y a nosotros o a ti, joven, en este tiempo Dios te manda lo mismo. Dios te manda que tú aprendas, que aprendamos de Dios, que aprendemos de Dios para que nosotros salgamos victoriosos. Jesucristo nos da la victoria. Él dice que somos más que victoriosos en Él. Amén. Y por eso dice así: hay cosas que nosotros tenemos que aprender. Amén. Todo buen soldado, amén, es entrenado. Primeramente es entrenado. A un soldado, hablando literalmente, nunca lo mandan a una guerra si no es preparado, si no sabe usar un arma. El Señor Jesucristo en este tiempo, en el transcurso de nuestra vida, en lo que cada día que venimos a la iglesia, cada vez que leemos la palabra, es un entrenamiento que Dios nos está preparando para que algún día nosotros vamos a ejercer ese ministerio que Dios tiene para nosotros. Y Dios no quiere que el enemigo nos halle desaprevenidos. Amén. Dios no quiere eso. Dios quiere que ustedes como jóvenes se preparen y sepan luchar, sepan cuál es el propósito, sepan cuál es el ministerio que Dios lo ha llamado. Por eso el versículo 3 dice así: fíjense, ¿para qué se prepara un buen soldado? Amén. ¿Para qué se prepara? Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es que él va a tener que sufrir. Él va a tener que sufrir penalidades, amén, como un soldado que a lo mejor va a pasar por muchas cosas, o pasó por muchas cosas Timoteo, pero dice que él iba a sufrir como buen soldado, no como un mal soldado, dice como un buen soldado. O sea que el Señor nos da un grado alto a nosotros. El Señor al que llama, dice, al que toma por soldado nos da un grado alto, amén. Y nos hace soldados de Él, dice, como un buen soldado de Jesucristo, amén. Entonces le está diciendo, hermano, joven, que iba a sufrir cosas como un buen soldado. Iba a batallar mucho en su ministerio, en su vida, en predicar la palabra, en servirle al Señor. Iba a tener muchos obstáculos, amén. Pero el soldado siempre iba a esforzarse. Por eso el versículo 1 le dice: esfuérzate en la gracia, amén, que es en Cristo Jesús. Todo soldado, amén, recibe entrenamiento para poder servir bien, amén. Entonces Dios en su palabra nos entrena, nos ayuda. Dios en su palabra nos dice para qué es la palabra de Dios. Dice, primeramente, la palabra del Señor dice que es Dios mismo, amén. Esta palabra es Dios mismo hablando. Nosotros tenemos que saber que donde quiera que vayamos y llevamos la palabra, llevamos a Dios. Y esta palabra de Dios tiene poder y nos ha dado una autoridad. Dios nos ha dado una autoridad como soldados, como hijos suyos, que si usamos bien la palabra de verdad, dice que si nosotros sabemos usar bien esta palabra, amén, dice que vamos a ser aprobados delante de Dios y no vamos a ser avergonzados. Entonces esta palabra nosotros tenemos que saber usarla. Así como un soldado sabe usar sus armas, así como un soldado es preparado para la batalla, así Dios nos quiere preparar a sus jóvenes, quiere prepararnos a nosotros como hijos suyos, amén,
para que nosotros no nos venza el enemigo. Amén, porque el enemigo Jesucristo ya lo venció, pero el enemigo se aprovecha cuando nosotros le damos la oportunidad. Amén, pero nosotros no tenemos que darle ninguna oportunidad a él. Tú como joven no tienes que darle ninguna oportunidad. Entonces se prepara, amén, y soporta todas las aflicciones. Todas las aflicciones, y el apóstol Pablo nos lo mostró en la palabra y en su testimonio acerca de él. Dice que él estaba preparado por todo y para todo. Él sabía tener abundancia y sabía tener escasez. Él sabía vivir teniéndolo todo y vivir teniéndolo nada, sin tener nada. Dice, por todo y para todo estoy preparado, dice el libro de Filipenses. Entonces, el soldado lo capacitan en su mente, le recibe un entrenamiento para que él esté dispuesto y aprenda a vivir en tiempos difíciles. Y ahorita los tiempos que estamos viviendo nosotros son tiempos difíciles, son tiempos muy difíciles, donde tú como joven, si no te preparas, tú como joven, si no te pones o te unes al ejército de Dios, el enemigo quiere hacer estragos allá afuera en el mundo. El libro de San Juan nos enseña y nos dice que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Amén. Ustedes se saben ese versículo. Amén. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, en este mundo hay dos reinos. Amén. Dice que está el reino de las tinieblas. Está el reino de las tinieblas, pero también se encuentra el reino de Dios. También se encuentra el reino de Dios. Y en el reino de Dios es donde nosotros estamos. En el reino de Dios es donde tú, joven, Dios quiere que tú permanezcas ahí. ¿Por qué? Porque ese reino nunca va a ser destruido. El reino de las tinieblas ya fue destruido y va a desaparecer. Pero el reino de Dios no va a desaparecer. Y todo reino tiene sus soldados. Si ustedes miran que esta nación de los Estados Unidos tiene, pues se dice que son de los mejores países armados. Amén, en armamento, en capacidad, en entrenamiento, sus soldados son de los más capacitados. Amén, pero nos enseña la palabra del Señor que hay uno más poderoso que esta nación. Hay uno más poderoso que es el ejército de Dios, el cual Dios quiere que su ejército sea victorioso y donde quiera que vaya, luche, sepa luchar y sepa que siempre donde quiera que nosotros vamos, el Señor está con nosotros. Hace como, no me acuerdo cuándo fue la última guerra, cuando Estados Unidos luchó contra Irak, creo que fue como en el 2011 por ahí, ¿no? 9, 11, algo así, 2009, pero miren, en ese tiempo creo que estaba de presidente Bush, creo que era Bush de presidente. ¿Sí, amén? Entonces miren, él solamente dio la orden. Él solamente dio la orden y dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a levantarnos contra Irak, vamos a hacerle guerra a Irak, pero no nos enseñó o no se mostró que él tomó un arma y fue y luchó enfrente de su ejército o enfrente de sus soldados. En estos tiempos los presidentes o los reyes solamente dan las órdenes y los que luchan son los soldados. Pero en el reino de Jesucristo no. En el reino de Jesucristo dice la palabra que Dios va enfrente de nosotros. Esa es la diferencia, que nosotros tenemos un guía y tenemos un rey que siempre va enfrente de nosotros. Que ustedes como soldados, donde quiera que van a luchar, el Señor siempre va enfrente de nosotros. Siempre va a ir enfrente. Y así son los verdaderos reyes. Amén. En el tiempo pasado podemos mirar la historia. Cuando David salía a pelear, siempre iba enfrente luchando. Siempre iba enfrente el rey. El rey era el que luchaba, el rey era el que se enfrentaba al enemigo primero. En estos tiempos no. En estos tiempos los reyes o los presidentes solamente mandan y el ejército es el que lucha. Amén. Pero Jesucristo en su reino, Él siempre va enfrente de nosotros. Esa es la seguridad que Dios quiere que nosotros sepamos como soldados de Jesucristo. Que Jesús siempre va a ir enfrente de nosotros. Que no, cualquier cosa, cualquier lucha que tú vayas a tener, Dios quiere que tú sepas y que estemos seguros que Él está enfrente de nosotros. Amén. Y si está enfrente de nosotros, ¿saben qué dice la palabra del Señor? Nos enseña la palabra del Señor y dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea que si Dios está contigo, no hay nada que te pueda vencer. No hay nada que te pueda vencer. Amén. Entonces un soldado de Jesucristo se prepara para soportar penalidades
como buen soldado de Jesucristo. Amén. ¿Cuáles son las penalidades? Van a venir muchas cosas a nosotros o a ti, joven. Si ya le estás sirviendo a Dios, van a venir muchas cosas difíciles a tu vida, emocionales o físicas, muchas cosas, donde nosotros tenemos que saber en quién hemos confiado y tenemos que saber a quién le estamos sirviendo. Amén. Que cuando venga alguna prueba, a que todavía no ha venido, creo que no ha venido en algún joven, amén, alguna prueba difícil en su vida, no vaya a renunciar o no vaya a decir, oh, ¿sabes qué? ¿Para qué le servía a Dios? Mira lo que está pasando. No, Dios quiere que nuestro corazón sea firme. Amén, que nosotros sepamos en quién hemos creído y a quién le estamos sirviendo. Amén, le estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Por eso dice, tú pues sufre penalidades, el versículo 3, como buen soldado de Jesucristo. Amén. Otro punto muy importante en el versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Si el Señor Jesús nos enseña en su palabra y dice, amén, un soldado que Dios recluta o que Dios llama siempre está dispuesto a obedecer. Siempre está dispuesto a obedecer. Amén. Un buen soldado de Jesucristo nunca le dice al Señor que no. Un buen soldado de Jesucristo siempre está como decía Isaías. Como Isaías, el Señor le dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y saben qué le dijo Isaías? Dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. O sea, siempre estaba dispuesto. Por eso dice la palabra del Señor, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Entonces siempre está dispuesto a obedecer. Y ya en una ocasión, ustedes a lo mejor han leído, nos enseña la palabra del Señor que hace un buen soldado. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, dice que vino un centurión. Y ese centurión tenía un siervo enfermo. Y la palabra centurión es un hombre que estaba encargado de como de 100 personas. Era un soldado, un general del ejército, era de un ejército. Entonces dice que vino ese centurión. Ese centurión mandó a sus amigos, mandó a los fariseos a que le dijeran a Jesucristo, ¿sabes qué? Mi siervo está enfermo. Ven, dice, ven y para que lo sanes. Y dice que cuando él ya estaba cerca, le volvió a enviar a otra persona y le dijo, Señor, dice, no soy digno de que entres a mi casa, porque él se miraba como una persona, era una persona pecadora. Se miraba una persona insignificante del lado del Señor Jesucristo. Dijo, Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa. O sea, no me considero yo digno de que tú vengas y entres a mi casa, porque sabía que el que iba a entrar a su casa era el creador de todas las cosas. Amén. Él no se sentía digno ni siquiera de que Jesucristo pisara adentro de su casa. Y le mandó a una persona que le dijera, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Dice, amén. Dice, porque ni siquiera me tuve por digno de venir a ti. Pero dice, pero yo también soy soldado, dice, yo soy un general, dice, y tengo soldados a mi mando. Él tenía soldados a su mando y nos enseña qué hacía un buen soldado. Dice, tengo soldados a mi mando. Y cuando le digo a uno, dice, ve, viene. Y cuando le digo a otro, haz esto, lo hace. Y cuando le digo a otro, ¿sabes qué? Mira, ve para allá, dice, va. Entonces nos enseña la palabra del Señor que un soldado siempre tiene que estar dispuesto a obedecer a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado de Jesucristo nunca le va a decir al Señor que no. Por eso si nosotros, tú joven hermano, si nos consideramos siervos de Jesucristo, dice que siempre tenemos que estar dispuestos a servirle al Señor. Amén. Siempre tenemos que decirle al Señor que sí. Siempre tenemos que decirle al Señor que sí. Amén. Siempre tenemos que estar dispuestos a servirle al Señor en toda circunstancia. Entonces el Señor Jesucristo se agradó tanto de este varón. Se agradó tanto porque este varón le enseñó como el Señor Jesucristo enseñaba en parábolas. Le hizo saber al Señor Jesucristo que él también era un soldado y que tenía autoridad. Y que tenía soldados donde si a uno le decías esto, lo hacía. Porque él tenía soldados, él sabía que él tenía el poder y tenía la autoridad para mandar a un soldado. Lo que queremos, jóvenes, que aprendan es que Dios tiene la autoridad sobre nosotros. Él tiene el poder sobre nosotros.
Y Él quiere que nosotros seamos obedientes. ¿Qué le pasa a un joven obediente? ¿Qué le pasa cuando un joven sabe obedecer a sus padres? Cuando un joven cumple el quinto mandamiento, ¿qué es lo que recibe un joven cuando cumple el quinto mandamiento? Dice la palabra del Señor que cuando un joven o cuando un hombre, cuando un hijo cumple el quinto mandamiento, dice Dios, yo te alargo tus días. Y aparte de alargue tus días, dice, te va a ir bien sobre la tierra. Un joven, un hombre, un hijo que sabe honrar a sus padres, siempre le va a ir bien de parte de Dios. Siempre va a esperar cosas buenas. Siempre va a esperar algo de parte del Todopoderoso. Amén. Pero también habla la otra parte. Y la otra parte dice, el que maldiga a su padre, a su madre, dice, su luz se la apagará en oscuridad tenebrosa. Esa es la otra parte. Que si nosotros no somos obedientes, si no obedecemos a nuestros padres, no estamos obedeciendo a Dios. Amén. Esa es la verdad. Si una persona, si un joven, si un hijo no obedece a sus padres, desobedece el mandamiento del Señor. Y por eso nosotros como soldados, como ejército de Dios, Dios nos ha llamado para obedecer su palabra. Dios nos ha llamado a nosotros para nosotros salir victoriosos. Amén. Todo el tiempo. Cuando una persona obedece, siempre le va a ir bien. Amén. Entonces, ¿sabes soportar? Amén. Soporta las aflicciones. Leímos allá atrás, dice, soporta las aflicciones. Porque el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 4, en el versículo 12, el versículo 13 nos enseña. Y nos dice que él sabía vivir teniéndolo todo. Él sabía, dice, sé vivir teniéndolo todo, sé vivir no teniendo nada. Dice, por todo y para todo estoy enseñado. Y en el libro de Filipenses 4:3 es un versículo que muchos no sabemos. Y lo que dice ese versículo dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un soldado de Jesucristo tiene que tener esa mentalidad. Un soldado de Jesucristo, joven, hermano, tiene que tener esa mentalidad. Que todas las cosas tenemos que mirar posibles en Cristo Jesús. Un soldado de Cristo no mira nada imposible. Un soldado de Cristo mira todo posible. Por eso el apóstol Pablo en esa carta nos enseña, nos dice, 4:13, el libro de Filipenses, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que él no miraba nada imposible, porque sabía quién estaba con él. Lo que te quiero compartir, joven, es que Dios quiere que tú no mires nada imposible. Si tú eres un soldado de Jesús, si tú estás sirviendo a Dios, todas las cosas son posibles en Dios. Lo que para el hombre es imposible, dice, para Dios todo es posible. Todo es posible en Dios. Esa es la mentalidad. Ese es el entrenamiento, ese es el ejercicio mental que Dios quiere poner en su pueblo, en su ejército, en sus soldados. Que no miren las cosas imposibles, que miremos nosotros las cosas posibles. Porque para Dios todo es posible. En Dios todas las cosas son posibles. En Dios no hay nada imposible. En Dios no hay nada que nosotros podamos decir, esto no lo puede Dios. No, Dios puede todas las cosas. Amén. Dios puede todas las cosas y Dios quiere que nosotros sepamos estas cosas también. Amén. Que si nosotros le estamos sirviendo al Dios Todopoderoso, tenemos que mirar todas las cosas posibles. Como por decir, tú nunca tienes que perder, joven, nunca tienes que perder, amén, el deseo de buscar a Dios. Nunca tienes que perder nuestra fe, no tiene que perderse nunca. Sí se pierde muchas las veces en personas que se descuidan, pero un soldado de Cristo siempre está confiando en Dios y la fe trae confianza. Y la fe a nosotros nos inspira confianza. Si nosotros tenemos que confiar en Dios, por eso Pablo le encarga esto a Timoteo. Le encarga estas cosas y le dice en el versículo 4, ninguno que milita, o sea, la palabra milita es que está sirviendo a un ejército, amén. Ninguno que milita o ninguno que que es soldado se enreda en los negocios de la vida. O sea que nosotros tenemos que saber quién fue el que nos llamó. ¿Se acuerdan que Jesucristo habló una ocasión y dijo, ninguno, nadie? Cuando dice ninguno,
Esa palabra es muy fácil de entender aún para nosotros, para todas las personas. Yo creo que cada uno que escuche esa palabra puede saber qué significa ninguno. Ninguno, amén. O sea, dice nadie. Ninguna persona, dice, nadie puede servir a dos señores. Nadie. Ninguna persona que haya pisado esta tierra o vaya a pisar esta tierra se puede servir a dos señores. ¿Por qué? Dice, porque amará a uno y odiará o aborrecerá al otro. Nadie puede servir a dos señores. Por eso lo que nos enseña la palabra de Dios aquí dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. Amén. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea que nosotros tenemos que saber quién fue el que nos llamó y para qué nos llamó. Amén. Tú, joven, tienes que saber que si tú recibiste al Señor Jesucristo como tu Dios, tienes que saber quién te llamó y para qué te llamó. Amén. ¿Saben para qué los llamó el Señor? El libro de Efesios nos enseña, nos dice que nosotros fuimos llamados para la alabanza de su gloria. Este libro de Timoteo nos está enseñando, dice que nosotros fuimos llamados a ser soldados de Jesucristo. O sea, a servir al reino celestial, servir al reino de los cielos. Amén. Al reino de los cielos. Hay una escritura que está en Crónicas que dice, los ejércitos de Dios, fíjense, los ejércitos de Dios se cuentan por centenas de veintenas de millares de millares. O sea, ¿qué te quiero decir con esto, joven? Que Dios tiene mucho ejército. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que tú no eres el único joven que le está sirviendo a Dios, que hay muchos jóvenes alrededor del mundo que le están sirviendo al Señor. Y aparte Dios, miren, Dios tiene su ejército aquí en la tierra y tiene su ejército allá en el cielo. ¿Por qué? Porque tiene soldados aquí en la tierra y tiene un ejército celestial allá arriba. Por eso es un reino todopoderoso. Por eso nos conviene a nosotros unirnos a este ejército. Amén. Al ejército del Dios viviente. Aleluya. Por eso dice, al negocio a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios nos ha llamado, joven, Dios te ha llamado a ti a que agrademos solamente a Dios. A nadie más tenemos que agradar. La palabra del Señor nos enseña esto. Mira, tú vas a mirar, tú que ahorita no están yendo a la escuela, pero cuando vas a la escuela vas a mirar muchos jóvenes que tienen la misma edad que tú. Amén, a lo mejor el mismo tamaño, a lo mejor son de donde mismo que ustedes, amén, o que sus padres son, pero van a mirar que a lo mejor no les sirven a Dios. Amén, o que no conocen nada de Dios. Y muchas de las veces llega el pensamiento. Y el pensamiento que llega es que muchas de las veces nosotros queremos ser como aquellas personas que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos jóvenes y pasamos por esto. Amén. Pero lo que Dios nos encarga a nosotros, ya que conocemos de Dios, dice la palabra del Señor esto, dice que los que no conocen a Dios, dice que ellos se conviertan a ti. Y tú no te conviertas a ellos. O sea, lo que está diciendo, que ellos quieran ser como tú, pero tú no quieras ser como ellos. Eso es lo que Dios manda y lo que Dios enseña. Amén. Que no nos motiven esas cosas de querer ser como las personas son. No, que nosotros sepamos quién te llamó por soldado. Amén. A quién tú quieres agradar. A quién nosotros queremos agradar en esta vida. Amén. Al único que nosotros y que nos conviene. Al único que nos conviene agradar nosotros es al Señor Jesucristo. A nadie más. A nadie más, porque si ustedes como jóvenes agradan a Dios, dice que nuestro galardón es grande, nuestra recompensa es grande, si nosotros sabemos agradar al Señor. Amén. Dios es muy bueno. Amén. Un soldado de Jesucristo siempre es disciplinado. Siempre es disciplinado en su forma de hablar, aún en su forma de caminar, en su forma de comportarse. Amén. En su forma de dirigirse a las demás personas siempre es con respeto. Un soldado de Jesucristo, amén, tiene que tener estas características. Amén. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser disciplinados. Y esta es la disciplina, miren, la palabra, la enseñanza es disciplina. Amén. Esta es la disciplina que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén. La palabra de Dios, la corrección, esas son las características que nosotros como soldados, como hijos de Dios tenemos que tener.
que ustedes como jóvenes tienen que tener, amén. Una disciplina, amén. Y fíjense lo que dice ahí en el versículo 22, amén. Ahí mismo en 2 Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles. Le está diciendo Pablo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Y fíjense lo que dicen que siga, amén. Había muchas cosas en las cuales iba a enfrentar él, pero le dice a Timoteo, sigue la justicia. Siempre nosotros como soldados, como ejército de Dios, tenemos que seguir la justicia, es la disciplina de Dios. La justicia, fíjense qué más dice. La justicia, la fe, amén. Un buen soldado de Jesucristo siempre va a tener fe, amén. Siempre va a tener fe, siempre va a ser una persona que ame la justicia. Y aparte de la fe dice el amor, amén. Un buen soldado de Jesucristo siempre va a amar a su prójimo, aleluya, amén. Y puede llegar el pensamiento, pero si somos soldados, ¿con quién vamos a luchar si tengo que amar a mi prójimo? Pero ¿saben con quién tenemos que luchar? Dice la palabra del Señor, nuestra lucha, nuestra guerra, dice, no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales que andan en los aires. Él es nuestro enemigo. Una vez yo les compartí hace mucho cuando andábamos a la clase de atrás, que tu hermano no es tu enemigo. Amén, tu hermano no es tu enemigo. Nunca miren entre ustedes como jóvenes, cuando Dios les permita mirarse, nunca se miren como enemigos. Ellos no son tus enemigos. El enemigo sabemos quién es y sabemos cómo opera el enemigo. A él es el que tenemos que atacar y tenemos que atacarlo con la palabra y con la verdad. Amén. Dios es bueno. Por eso esta es la disciplina de un soldado. El versículo 22, vamos a leerlo otra vez. Huye también de las pasiones juveniles. Amén. Sigue la justicia y la fe, el amor, la paz, con los que corazón limpio invocan al Señor, pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Aleluya, amén. Estas son cosas de las que Dios quiere que nosotros nos quitemos, nos despojemos, que un soldado no tiene que tener ni en su corazón ni en su vida. Amén. Entonces son muchas cosas, joven, que Dios quiere que nosotros aprendamos, que tú aprendas como soldado, como ejército de parte de Dios, amén. Y si hay alguien por ahí, un joven que está escuchando que no se ha unido a este ejército, lo invitamos a que se una, lo invitamos a que se una. ¿Por qué? Porque es el ejército más poderoso en la tierra y en el cielo, no hay otro, aleluya, amén. Miren, ahorita una persona acaba de entrar conmigo a trabajar y sirvió, no lo saqué por eso este estudio, sirvió en el ejército mexicano y dice que él duró como 4 o 5 años ahí en el ejército y en México un soldado tiene una identificación y se llama, aquí no sé qué le dan, pero en México se llama cartilla militar, amén. Y esa cartilla militar hay la media y está la completa, o sea que hay una cartilla media, la media todos se la dan. La completa es cuando tú entras al ejército, sirves al gobierno, amén, sirves al país donde estás. Y esa cartilla tiene muchos beneficios. Los beneficios que tiene esa dice que puedes tener un buen trabajo. Puedes trabajar en trabajos de gobierno teniendo esa identificación. Amén, o sea, hay muchos beneficios. Aquí también ustedes han mirado que llega, no sé cuándo es, pero cuando llega el día de los veteranos, muchos restaurantes, ¿a quién le dan comida gratis? A los veteranos, a los que sirvieron al ejército. Si una persona quiere viajar en un avión, le preguntan, ¿ella ha servido al ejército? Si ha servido al ejército, le dan un lugar especial, solamente porque ha servido al país, a su gobierno. Hay muchos privilegios para estas personas, pero acuérdense lo que les dije al principio, Dios no tiene veteranos. Dios no tiene veteranos de guerra. Amén. Los veteranos son los que se han retirado, los que por algún tiempo fueron soldados. No, Dios tiene soldados activos todo el tiempo. Amén. Dios tiene personas que nunca abandonan su profesión, nunca abandonan su oficio. Amén. Esa es la diferencia del cielo y la tierra. Por eso hay una diferencia muy grande entre el cielo y la tierra.
Amén. ¿Por qué? Porque nuestro reino no es, dice Jesucristo dijo, tu reino, o sea, tu nación no es en esta tierra, dice, tu reino está en el cielo. Amén. Nuestro reino, a donde nosotros queremos ir es al cielo. Por eso estamos aquí. Por eso estamos perseverando, por eso luchamos. Amén. ¿Por qué? Porque nadie se quiere quedar aquí. Nadie se quiere quedar. ¿Por qué no nos queremos quedar? Porque la palabra del Señor dice que al que se quede aquí en la tierra, dice, va a ser un sufrimiento. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí van a mirar, dice, ahí van a desear un día de estos, dice el Señor. Pero no lo tendrán. Por eso es importante. Empezamos leyendo el versículo 2. Dice, tú pues como buen soldado de Jesucristo, esfuérzate en la gracia de Cristo. Amén. Dios quiere que nosotros nos esforcemos para que lleguemos aprobados delante de su presencia. Un buen soldado de Jesucristo siempre busca ser aprobado por Dios. Siempre. Amén. Y Pablo le dice a Timoteo en el 2:15, le dice, fíjense lo que le dice ahí mismo en 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia ser, dice, presentarte a Dios aprobado. Y lo pone también como un obrero, dice, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Eso es algo fundamental que nosotros como pueblo de Dios, como soldados de Dios, tenemos que procurar todo el tiempo, presentarnos a Dios aprobados. Amén. No tenemos que avergonzar a ese día. Amén. ¿Por qué? Porque va a ser muy triste. Amén. Va a ser muy triste que si no por no perseverar seamos avergonzados aquel día. Y eso Dios no lo quiere para ti ni para nadie. Amén. Dios quiere que todos seamos aprobados delante de su presencia, pero tenemos que esforzarnos. Amén. Entonces miramos la disciplina en el versículo 22. La disciplina de un soldado. ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son las cosas que sigue? Amén. Por eso le dijo a Pablo a Timoteo, le dijo, tú puedes como buen soldado de Jesucristo, esfuérzate, también sufre las penalidades. Sufre, o sea, está dispuesto a sufrir. Un buen soldado de Jesucristo está entrenado para sufrir. Está entrenado para luchar. Está entrenado a pasar momentos difíciles. Amén. Pero siempre tiene que tener una esperanza de salir victorioso, de ganar la guerra, de ganar la batalla. Amén. Dios es bueno, aleluya. Amén. Un buen soldado de Jesucristo, un buen soldado que sirve en un ejército, siempre sabe usar sus armas. Siempre sabe usar sus armas. Amén. Ustedes tienen que saber cuáles son las armas. ¿Cuáles son las armas de un soldado de Jesucristo? Amén. Nosotros como hermanos tenemos que saber cuáles son las armas. ¿Cómo se identifica un soldado de Jesucristo? Nosotros podemos mirar, o cuando las personas van a la guerra, las vestimentas de los soldados siempre son diferentes. Puede ser que cambie el diseño, o cambie el color, o cambie el casco, pero cambia algo. Cambia algo, amén. Dice la palabra de Dios que nuestra vestimenta, nuestras armas son diferentes a las que usa el mundo. Son muy diferentes y sabe usarlas. Sabe usar bien las armas, amén. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos. Un buen soldado siempre anda armado. Siempre anda armado, porque un soldado de Cristo todo el tiempo está en guerra. Todo el tiempo está en guerra. Todo el tiempo está luchando. Amén. Todo el tiempo está luchando. Todo el tiempo se va a tener que enfrentar a muchas cosas en su vida. Hay cosas que nosotros hemos vencido. Y hay cosas que vamos a vencer y cosas que no hemos vencido todavía. Amén. Un ejemplo, mire, yo le decía a una persona, a esta persona que dijo que trae conmigo, le decía, mira, nosotros somos soldados de Dios, siempre estamos luchando. Amén. Siempre estamos luchando. Hay cosas que nosotros hemos luchado y hemos vencido. Y cuando tú has vencido, has dominado. Amén. Has dominado a lo que has vencido. Mira, por decirle, le ponía un ejemplo. Cuando nos gustaba tomar, el vicio, o sea, el alcoholismo es algo que hace prisionero al hombre. Lo hace prisionero al hombre, y el hombre sin Cristo no puede salir. No puede salir, está en prisión. Y ese vicio siempre lo lleva al mismo lugar, al mismo término, a embriagarse, a tomar. Siempre lo domina. Pero
algún día nosotros nos enfrentamos a Él. Algún día yo me enfrenté a Él también. Y cuando yo me enfrenté a Él ya tenía a Dios. Y cuando tenía a Dios lo pude vencer. Y cuando yo lo pude vencer, o sea, Él fue derrotado. Ese espíritu, ese hábito fue derrotado. Ahora yo miro. Amén. Ahora yo miro, o sea, ese espíritu, esa potestad ya no me puede vencer. Ya no me puede vencer porque yo ya la vencí. Porque yo ya salí victorioso. Amén. Ahora el enemigo no me va a venir a mí, me va a hacer guerra con eso, porque él sabe que yo lo vencí en el nombre de Jesús. Y hay cosas, hay muchas cosas. Amén. Por decir, un ejemplo, como hay muchos espíritus que se manifiestan. Amén. En las personas. Hay muchos espíritus malos en los cuales Dios dice que nosotros tenemos que luchar. Tenemos que enfrentarnos en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros nos enfrentemos y los venzamos, los vamos a vencer en el nombre de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces se van a presentar o los vas a mirar otra vez y tú te vas a dar cuenta que tú ya venciste sobre eso. Amén. Que si antes nos gustaba decir malas palabras o salían palabras malas de nuestra boca, ahora porque ese espíritu ya se fue. Ya se fue, o sea, ya lo vencimos. Ahora ya no van a salir esas malas palabras. Ahora ese hábito ya no va a estar en nosotros, porque ya vencimos en el nombre de Jesús. Y siempre vamos a estar luchando, siempre vamos a estar venciendo. Amén. Cuando tenemos a Jesucristo. Y vamos a mirar muchas cosas. Como jóvenes se van a enfrentar a muchas cosas, a muchas dificultades en su vida. Pero tienen que tener la certeza, la confianza de que cuando ustedes estén luchando no van a estar solos. Jamás Jesucristo abandona su ejército. Jamás Jesús abandona a un soldado. Él siempre va enfrente de ti para pelear. Él siempre va a estar enfrente de ti para luchar. La vestimenta de un soldado, las armas de un soldado, ustedes la pueden mirar en Efesios capítulo 6. Vamos a leerlo y vamos a ver si alcanzamos a concluir. Amén. Efesios capítulo 6. Y dice así, en el nombre de Jesús. Yo creo que lo hemos leído muchas veces, pero es importante, amén, que tú sepas cuál es tu vestimenta y cuáles son tus armas como soldado de Dios. Amén. Como soldado de Dios que nosotros tenemos que usar. Tenemos que usar, amén, porque sin esto no vamos a poder vencer al enemigo. Amén. Sin esto no vamos a poder vencerlo. Y dice la palabra del Señor así en el versículo 6. Amén. El versículo 13 dice, capítulo 6, versículo 13. Por tanto, dice, toma la armadura de Dios. ¿De quién es esta armadura? De Dios. Amén. Pero Dios dice que la tomemos. Toma la armadura de Dios. ¿Para qué sirve la armadura de Dios? Para esto. Para resistir en el día malo. Amén. Y la palabra del Señor dice que los días son malos. Amén. Y habiendo acabado, estar firmes. Y fíjense cómo tenemos que estar firmes. Estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, cuando dice ceñidos, la palabra ceñir es un cinturón, es algo que tú te ciñes. Dice que siempre la verdad tiene que estar con un buen soldado de Dios. Siempre la verdad va a estar en un buen soldado de Dios. Pues ceñíos con la verdad. Amén. Aleluya, porque somos verdaderos. Somos verdaderos, dice. Y vestíos con la coraza de justicia. A lo mejor no saben qué es coraza. Amén. Coraza es como un tipo chaleco que usaban los guerreros en aquel tiempo. Amén. Como algo se puede hacer de metal que se ponían aquí en todo su pecho. Amén. Eso era una coraza. Pero dice, vestíos con la coraza de justicia. Amén. Siempre, por eso leímos en el versículo atrás cuáles eran, amén, cuáles eran las armas de un soldado. Amén. La justicia. Siempre nos tiene que gustar la justicia y nunca la injusticia. Amén. Y luego dice la palabra del Señor. Ustedes han mirado los zapatos que usan los soldados. Ustedes miran que las botas se amarran hasta acá, hasta arriba. Amén. O han mirado un soldado en guaraches. No, ¿verdad que no? Porque puede llegar una víbora, algo lo puede morder. No, tiene que traer un zapato especial. Tiene que traer un zapato especial el soldado. Y el soldado de Cristo también tiene su zapato especial.
Dice, calzaos, amén, calzaos los pies con el presto del evangelio de la paz. Amén, ese es nuestro calzado. O sea que donde quiera que tú vayas, ¿se acuerdan del ministerio de que tenía Timoteo? Siempre tenemos que llevar el evangelio de la paz. Siempre tenemos que hablarle a las personas que hay un Dios verdadero, que hay un Dios de misericordia y de verdad, aleluya, amén, que quiere traer paz a su vida. En el mundo hay muchas personas que no conocen la paz y son infelices, porque no conocen a Cristo, y cuando no conocen a Cristo no tienen paz en su corazón. Y luego dice, versículo 6 dice, 16, sobre todo, o sea que no se te olvide, que no se nos vaya a olvidar esto a nosotros, amén. Sobre todo toma el escudo de la fe. La fe es un escudo, amén. Ustedes han mirado un escudo físicamente, si lo conocemos, amén, pero físicamente no podemos mirar la fe. No podemos mirarla, pero podemos mirar que la fe dice es algo que no se ve, pero es algo real. Por decir, miren, ustedes no tienen que dudar en su corazón que Dios está aquí, que Dios está donde se están dos o tres en su nombre, el Señor está ahí. No tenemos que dudar en nuestro corazón que Jesús dijo, siempre voy a estar contigo y no te voy a dejar solo, no te abandonaré ni te desampararé, dijo el Señor. Amén. La fe siempre es un escudo. ¿Para qué sirve la fe? Muchas personas dicen, oh, yo tengo fe para que suceda un milagro. Sí, también sirve para esto, pero fíjense para qué sirve la fe. Con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Amén. Es para eso sirve la fe para nosotros. Amén. Un soldado siempre que tiene que andar con su escudo de la fe. El versículo 17 dice, y toma el yelmo de la salvación. No, a lo mejor no saben qué significa yelmo, pero yelmo es el casco que usan los soldados. Amén, ese es un casco. Todo soldado que no lo miramos que se enfrenta a una guerra y no trae casco, no, siempre traen su casco y es especial. Siempre es especial. Y fíjense dónde pone Dios la salvación. Y toma el yelmo de la salvación. O sea que siempre esté aquí en nuestro corazón, en nuestra mente. Amén. ¿Quién fue el que nos salvó? ¿Quién fue el que nos salvó? ¿Quién fue el que pagó por nosotros? ¿Quién fue? ¿A quién le debemos nosotros lo que somos? Amén. A Jesucristo. Y el arma dice, y la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? Amén. Dice, que es la palabra de Dios. Amén. Esta es una espada. Esta es una espada del Espíritu. Amén. La espada del Espíritu que es la palabra de Dios. O sea, siempre tenemos que estar armados. ¿Se acuerdan qué le dijo Dios a Josué? En el 1:8. Acuérdense que le dijo, dice, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme en él está escrito. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto nunca tiene que apartarse de nosotros. Si no está aquí donde estamos, tiene que estar siempre en el corazón la palabra de Dios. Siempre tiene que estar ahí. Amén. Nunca tenemos que olvidarnos. Amén. Y les hablaba